Bueno, supongo que eso es un no. No, no. Yo por lo menos me concentré en otra materia y me colgué. Bien. Hay que hacer el gradiente, o sea, hacer las tres derivadas. Voy a hacer una para más o menos ver cómo se hace. Después ustedes hacer el resto. R de X y Z es la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Entonces, uno sobre R es uno sobre la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Y esta es la función que le queremos calcular al gradiente. Entonces, bueno, varias maneras para derivar eso. La que yo uso, que me resulta más cómoda, es escribir la raíz como un exponente. Sabemos que la raíz es lo mismo que exponente un medio. O sea, esto es lo mismo que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la un medio. Ahora acá está dividiendo. Entonces, cuando está dividiendo me queda con un signo de menos. Quiere decir que uno sobre r es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la menos un medio. Y lo escribimos como un polinomio, básicamente. Solo que con un exponente que no es un entero, pero para derivar esto es la misma derivación de un polinomio. Por ejemplo, la derivada respecto a x es 1 sobre r, baja el exponente, por esto igual, y le tengo que restar 1 al exponente. Al restarle 1 me queda menos 3 medios, por la derivada de lo de adentro respecto a x, que es 2x. Entonces este 2 se me va con este 2, me queda menos x sobre x al cuadrado, bueno, sí, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios positiva. ¿Sí se entiende la idea? Entonces esa es la derivada respecto a x. Después lo que tienen que hacer es respecto a y, respecto a z y armar el gradiente. Y ver qué queda lo que les pide que quede. ¿Dudas sobre este ejercicio? Seguimos entonces. Vamos a intentar hacer el 7. Bien, intentó hacer el 7. ¿Lo vieron en teórico? Ah, bueno, puede ser. O sea, sale haciendo la cuenta, digamos. Es hacer la cuenta esa que le aparece ahí y sale, pero vamos a hacerlo para que quede. 7. F de U en R3, en R, una función escalar, y un campo de U en R3, en R3. Entonces, diferenciables. Bien. Entonces, el producto F por el campo, esto va de U, incluido en R3, en R3. O sea, F lo que hace es agarrar a cada punto le asigna un valor real. Entonces, ese valor real lo multiplicamos por cada componente del campo.
El tema es que puede variar con el punto, perdón. Sí, por ejemplo, si mi campo es de la forma x al cuadrado y algo, x al cuadrado y algo, x al cuadrado y algo, quiere decir que en realidad puedo sacar como factor común x cuadrado y. Y este sería mi f. Es algo que agarra tres coordenadas, en este caso solo dos, pero yo podría haber agarrado tres. Y me vuelve un número. Y ese número lo tengo que multiplicar por cada coordenada del campo. Bien. Entonces nos pide calcular el rotor de ese campo. O sea, no de x, sino de f por x. Entonces el rotor de f por x. Y j acá. Derivada respecto a x, derivada respecto a y, derivada respecto a z. F de x1, f de x2, f de x3. Entonces eso es igual. Voy a cambiar un poquito la notación que usábamos. Para derivar voy a poner f sub x, por ejemplo, es la derivada de f respecto a x. Así con todos. Bien. Si no, esto va a quedar muy largo. Entonces, en y viene f de x3 según y, que es esta parte, menos f de x2 según z. Esta es la primera parte que tenemos. Entonces, según y. Menos f de x3 según x, menos f de x1 según z. Esto según j. Más f de x3 según x menos f de x1 según z. Según, perdón, acá le puse mal. Acá es x2 según x menos f de x1 según y. Y esto es en k. ¿Me están siguiendo? Bueno, ahora tenemos que derivar estas cositas de acá, que son productos de dos funciones. O sea, hay que aplicar la regla del producto. Se nos va a quedar f sub i por x, o sea, la tercera componente del campo sin derivar, más f sin derivar por la tercera componente del campo derivado. Eso es este primer término. Esto es menos f sub z x2 menos f x sub 2 sub z. Todo eso se une. Menos f sub x tercera componente menos f tercera componente sub x. Luego, por acá viene más. Es la derivada del producto de esta parte. Ahora es menos f sub z de x1 menos f por x1 sub z. Todo esto según j. Por último, más f sub x de x2 más f x sub 2x menos fi de x1 menos f x1 sub i según k. Bien, esa es la definición del rotor de f por x. ¿Para qué se les ocurre que podemos hacer?
¿Entiende la pregunta? Si quieren, les pongo lo que queremos llegar. Queremos llegar a que esto es igual a el gradiente de f, producto de vectorial con x, o sea, con el campo, más f por el rotor del campo. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a eso a partir de esta igualdad que tenemos acá? Bueno, saber que una buena estrategia es la siguiente. En cada uno de estos términos hay partes que tienen solo f, o sea, sin derivarse, y partes que tienen el campo sin derivarse. Y nosotros venimos acá, acá aparece el campo sin derivarse, y acá aparece f sin derivarse. O sea, no ponen nada, solo ahí. Entonces, como que un buen camino sería empezar a separar así. Ponemos por un lado donde aparece la f que se está derivando, y por otro lado donde aparecen las componentes del campo que no se están derivando. Entonces, haciendo eso, queda, por ejemplo, f por x3y menos x2z según y menos f por x3x menos x1z según j más f por x2 sub x menos x1 sub y según k. Y bueno, si quieren, lo que podemos hacer es sacar el factor común de x para afuera. Multiplica cada término, así que lo podemos sacar. Y después nos queda más, y vienen otros términos que son f sub i x3, f sub i x3 menos f sub z x2 según y menos f sub x x3 menos f sub z x1 según j más f sub x x2 menos f sub y x1 según k. Entonces, acá arriba logramos la parte que está con los paréntesis rojos, f constante, y acá abajo las componentes del campo son constantes. Entonces lo que habría que terminar viendo ahora es si la primera parte es esta, f constante por el rotor del campo. Habría que chequear que esto que está acá es el rotor del campo. Y habría que chequear que esto de acá abajo es la divergencia de f por el campo. O sea, que chequeando que esas dos cosas son ciertas, ya está. Tenemos la igualdad. ¿Sí se entiende?
¿Dudas sobre esto? Vale, sigamos entonces. El 8 se lo dejo a ustedes porque es calcular un rotor, o sea que viene bien para practicar calcular rotores. El 9 sí me interesa hacerlo al 9. El 9 tiene este campo, y coseno de x, x seno de y les pide probar o demostrar que no es de gradientes. Entonces, ¿se les ocurre una manera de demostrar que ese campo no es de gradientes? Eh, si la divergencia no es cero, no, la divergencia puede ser cero y puede ser de gradiente. Ah, bien. Eso es para probar que no tiene un potencial vectorial, está bien. Ver que retorno es cero, pero bueno, para usar ese resultado que hice Martín antes tenemos que chequear algo. O sea, el teorema que nos dice que rotor cero, sí solo sí, desde gradientes, ahí va, lo que dice Marcos, hay que verificar que el dominio sea simplemente conexo. Si no, no podemos decir que como el rotor es cero, entonces no es de gradientes. El teorema, como hipótesis, tiene que el dominio sea simplemente conexo. Pero bien, la idea es esa, usando esas dos cosas, concluir que no es de gradientes. Entonces, vamos a ver. Bueno, es x y u incluido en R2, x de xy igual y coseno x seno. Primera observación es en dónde está definido esto, cuál es el u. ¿Cuál es el mayor u donde podemos definir ese campo? Esto de R2. Este u es igual a R2, que es simplemente conexo. Entonces, ahora lo que hacemos es el jueguito aquel de agregar una coordenada al campo para poder calcular el rotor. Entonces, vamos a ponerlo así. Podemos extender el campo a R3 así. X, o sea, el campo de R2 por R en R3, o sea, R2 por R. Lo pongo así para diferenciar que este sería el U y lo que hacemos es que le agregamos la coordenada Z. Entonces es X de X y Z igual 1 coseno de X seno de Y, 0. Entonces, ¿por qué lo escribí así? ¿Te gustó? Por lo siguiente, si quiero un resultado importante capaz que sirve para esto. Observación. Si U es simplemente conexo, entonces U por R también. En este caso era fácil verlo porque esto es R3 y R3 sabemos que es simplemente conexo. Pero podría pasar que tengan un campo en R2 que no sea todo R2 el dominio, pero que sea simplemente conexo. Por ejemplo, un disco. Y bueno, la gracia es que cuando lo extienden sigue siendo simplemente conexo. Entonces no importa eso y el teorema sigue valiendo. Entonces bueno,
En este caso, U por R en realidad es R2 por R, que es R3. Bien, entonces queremos usar ese teorema. Entonces vamos a calcular el rotor de eso. Rotor del campo I JK derivada respecto a X, derivada respecto a Y, derivada respecto a Z, Y coseno de X, X seno de Y, 0. La primera coordenada, ¿cuánto me queda? Cero. La segunda era 0. Yo es algo general. Cuando ustedes extienden un campo de R2 a R3 y calculan el rotor, las primeras dos siempre valen 0. Por lo siguiente, porque por ejemplo, la coordenada Y es la derivada respecto a Y de 0, que es 0, y después la derivada de esto respecto a Z, pero esto que está acá no tenía Z. Nosotros le agregamos una variable para poder volver a R3, pero esto no depende de Z. Entonces cada vez que derivamos respecto a Z siempre va a 0. Entonces las primeras coordenadas siempre dan 0 cuando extendemos el campo. Si es un campo que está en R3 directamente, ahí no tiene por qué dar 0. Bien. Y la última coordenada sí va a dar distinto de 0, que nos queda seno de Y menos coseno de X. Entonces ahora, ¿cómo argumentamos para concluir, digamos? Tenemos el rotor. ¿Cómo concluimos? Ahí va. Entonces, si F fuese de gradientes, perdón, F no, X, fuese de gradientes, como U por R es simplemente conecto, entonces acá estoy invocando el teorema, simplemente conexo, necesariamente el rotor del campo tiene que ser 0, 0, 0 para todo X y Z en U por R. Entonces, lo importante es esto, que es para todos los puntos. Y acá podría llegar a haber puntos que esto se anule. Porque esto no es seno de X menos coseno de X. Ahí seguro que no. Pero como es seno de Y menos coseno de X, nosotros dejamos Y fijo y nos movemos por X hasta que valga lo mismo, el coseno. O sea, hay algunos puntos ahí de R3 que se anulan el rotor. Pero lo importante es que para que el teorema nos dice que vale la igualdad, sí, solo si se anula para todo punto. Y no se anula para todo punto, se anulan algunos. Que bueno, pueden ser infinitos, pero no son todos. ¿Entiende la diferencia? O sea, es un detallito, pero es importante. Que el rotor se tiene que anular en todos los puntos. Como esto no pasa, por ejemplo, el rotor en 0, 0, 0 es igual a 0, 0 menos 1, creo que era. A ver. Menos 1. Hay un punto por lo menos en donde no se anula. De hecho, en la mayoría de puntos no se anula, pero con encontrar un punto donde no se anule ya está. Entonces,
X no puede ser de gradiente. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Seguimos entonces. Ese era el bueno. El 10 está interesante. Sí, les dejo que lo piensen un poco. La pregunta es si los campos X y rotor de X son siempre perpendiculares o no. Decía mismo que cuando extendemos el campo de R2 a R3, sí, porque el rotor nos queda solo la coordenada Z y el campo original tiene solo la coordenada X, y. La pregunta es si vale en general. Si tenemos un campo de R3 a R3, ¿será que siempre el campo es perpendicular al rotor? Bueno, si lo dejo que lo piensen, está bueno. Vamos a hacer el 11. El 11 está interesante. Y se demuestra que la integral de este campo es igual a 2pi. Bien, vamos a empezar con eso. Después vemos la otra parte. El 11. La integral de x de alfa en c con x de xy igual. Este me causó problemas cuando lo hice. Una pequeña observación, hay que estar atentos. Vieron que dice x de y. O sea, está cambiado. Nosotros por lo general escribimos la componente de x más la componente de y más la componente de z. Pero acá está x de y. Eso quiere decir que esta x no va en el primer lugar del vector, sino va en el segundo. O sea, el segundo lugar del vector es y sobre, perdón, x sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y el primer lugar es menos y sobre lo mismo. Menos y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Entiendes? Si acá hubiese dicho de x, lo armábamos como siempre. Pero hay que tener cuidado en cómo están expresados sus diferenciales. Entonces tenemos el campo, tenemos la curva, alfa de t igual coseno de t, seno de t, con t perteneciente a 0, 2pi. Bueno, si quieren después discutimos el día de vuelta. Le respondí a Marco que está preguntando. Piénsenlo, quiero que todos lo piensen antes de discutirlo, por eso digo que lo piensen. Igual lo pueden empezar el fin de semana y lo vemos el martes. Digo. Está bueno pensarlo un poco. Entonces, bueno, queremos calcular ese integral de línea. ¿Cómo se hacía eso? No, justamente no es de gradiente este campo. Es lo que quieres probar después. O sea, te pide probar que la integral de línea de una curva cerrada es 2pi. Si fuese de gradiente vale 0 la integral porque es una curva cerrada. O sea, la definición clásica de campo, de integral de línea de un campo. Eso era la integral de c de x de alfa, es la integral entre a y b, que en este caso es 0 y 2pi, este es a y este es b. El producto escalar
entre x evaluado en alfa de t y alfa prima de t de t. Entonces esta es la integral entre serie 2pi, el producto escalar entre x igualado a alfa de t. Entonces primero me quedo menos seno de t, y abajo me queda coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t. Y ello hace que vale 1. Así que ni siquiera lo pongo. Y la segunda coordenada es coseno de t. Y abajo de vuelta me queda coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t vale 1, así que no lo pongo. Y esto con la derivada de alfa. Que la derivada de alfa es menos seno de t coseno de t. Entonces esto es la integral entre serie 2pi de menos seno por menos seno es seno al cuadrado, coseno por coseno, coseno al cuadrado. Ya sabemos que eso vale 1, entonces integral entre serie 2pi de dt, y eso vale 2pi. Bien. Entonces tenemos un campo que en una curva cerrada no es de gradientes. No es de gradientes, perdón, no vale 0. Entonces, parte A del ejercicio dice concluir que este campo no es conservativo. ¿Cómo concluimos eso? Ahí va. Recuerden que un campo conservativo quiere decir que es de gradientes. O sea, es la definición. Se dice que es de gradientes o que es conservativo. Entonces, si fuese conservativo, la integral de línea de una curva cerrada tiene que dar 0. Pero acabamos de probar que hay una curva cerrada donde da 2pi. Entonces, la parte A es eso. Como en esa integral, que es una curva cerrada, no da 0, entonces el campo no es conservativo. Bien. Entonces, la parte B dice mostrar que sin embargo el rotor de x es igual a 0, 0 en su dominio, y preguntar qué es lo que pasa, qué es lo que está ocurriendo. O sea, porque tenemos que el rotor es 0, 0, pero el campo no es de gradiente. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Se dan cuenta qué es lo que está pasando? Rotor 0, pero el campo no es de gradientes. Ahí va. Hay que tener cuidado con el dominio de ese campo. El dominio de ese campo es todo el plano menos el origen, porque cuando x e y valen 0, esto acá abajo explota. Entonces el dominio de este campo es todo el plano R2 menos el 0, 0. Y bueno, y ese dominio no es simplemente conexo. Tiene un agujero, le falta un punto. Entonces el teorema no vale. El teorema que siempre queremos usar. Eso es decir, que el rotor vale 0, entonces tiene que ser conservativo. No vale porque su dominio no es simplemente conexo. Entonces esa es la idea. Le dejo ahora que calcule este rotor. Tiene que dar 0, 0. O sea, si quieren extiéndanlo a una R3 y le va a dar 0, 0, 0. O sea, con 3 componentes 0. Y bueno, el argumento que es lo que está pasando es eso. Es mirar el dominio de este campo y ver que no es simplemente conexo. ¿Sí? ¿Dudas sobre este ejercicio? ¿El resto? Bueno, el 12 está bueno. Dice, un fluido recorre un tubo cilíndrico como se muestra en la figura. O sea, este sería como un corte del tubo. ¿Bien?
Los vectores representados corresponden al campo de velocidades del fluido en cada punto del interior del tubo. Entonces, la velocidad del fluido disminuye al acercarnos al borde del tubo, mientras que tiene módulo máximo en la línea central. Investigar en qué puntos del interior del tubo el campo de velocidades tiene rotor no nulo y divergencia no nula. Entonces, primero que nada, ¿se entiende el diagramita lo que es? La velocidad que tiene, si ustedes sueltan una partícula de ese fluido, es la velocidad que tiene. Entonces, si van muy cerca del borde van más lento y si están por el centro van rapidísimo. Entonces ahora hay que recordar cuál es la interpretación geométrica que tiene el rotor y la divergencia. ¿Recuerdan cuál es la interpretación geométrica del rotor? Entonces acá pasemos. O sea, el nombre es muy subjetivo. Rotor, ¿a qué le hace ahí? Acordar. ¿A qué le suena rotor? Ahí va, que rota. Exacto. Entonces, recordemos la interpretación geométrica geométrica del rotor y la divergencia. Entonces, el rotor es eso. Ustedes tienen un campo de velocidades, o sea, un campo, no tiene por qué ser de velocidades, es un campo. Tienen ciertos vectores. Y lo que tienen que imaginarse es que ponen como un firulete, no sé si se sigue siendo firulete, pero como las puertitas que hay en algunos bancos, no las giratorias, sino, bueno, puede ser las giratorias, pero las que son cuatro barritas, y para poder girar, para poder entrar, vos tenés que empujar la barrita y esto gira. Entonces pensamos que hay una especie de eso, ahí, en el punto que queremos investigar. Y lo que nos está diciendo el rotor es cómo rota esto. Entonces, por ejemplo, déjenme cambiar el campo un poquito. Si el campo acá viene con la misma fuerza, digamos, el mismo módulo de ambos lados, ¿qué va a pasar? ¿Va a rotar eso o no va a rotar? Ah, eso no rota, porque si yo le hago la misma fuerza de este lado de acá que de este lado de acá, eso no puede rotar. Está en equilibrio. Ahora, si la parte de arriba del campo no es la misma fuerza, es un poquito menos, ahí ¿qué va a pasar? Ahí va a rotar. ¿Y para qué lado rota ahí? ¿Sentido antihorario o en sentido horario? Antihorario, ¿no? Porque de este lado yo estoy haciendo más fuerza que de este. O sea, yo de este lado no llego a contrarrestar la fuerza que le hace de este lado. Entonces esto empieza a girar para allá. Entonces, eso es lo que nos dice el rotor. Es en cada punto nos imaginamos que tenemos una especie de este cosito, no sé cómo llamarle, puerta giratoria. Y bueno, y hay que ver en qué puntos podría llegar a rotar o no. Entonces vamos a pensar eso en el dibujo y después vemos la divergencia. Queremos ver los puntos en donde el rotor es no nulo. Entonces, díganme algún punto en especial. O sea, yo, por ejemplo, me paro
una línea acá. Hay algún punto interesante que podamos ver. Mira, Marcos dice de ver si en el medio sería cero. Entonces, ¿qué pasa si ponemos acá en el medio una puertita? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Coinciden con Marcos? ¿Sería cero ahí rotor? Sí. Sería cero, ¿no? Porque es como en el caso de hoy. Como está, o sea, esto es simétrico arriba y abajo. Entonces, del lado de arriba yo le hago tanta fuerza como del lado de abajo. Entonces, esto no gira para ningún lado. Queda ahí quietito. O sea que todo en el eje del medio, el rotor vale cero. Porque mi puertita no gira. Bien. Parémonos en otro lugar ahora. Por ejemplo, acá. ¿Qué pasa si ahora en vez de ahí en medio elijo, por ejemplo, el punto de arriba? O acá la puertita. ¿Y ahí qué pasa con el rotor? Gira antihorario. Exacto. Porque del lado de abajo le estoy haciendo más fuerza que del lado de arriba. Entonces, acá gira antihorario. Es decir, en toda esta franja, acá arriba, gira antihorario. Eso quiere decir que el rotor es positivo. Bueno, no el rotor, la norma es rotor positivo. O sea, el rotor es un vector, no tiene signo, pero la norma, bueno, la norma siempre es positiva. Bueno, no, en realidad no quiere decir eso entonces. Olvídense de eso último. ¿Y qué pasa si me paro abajo? Me paro acá. No sé cómo se ve. Yo pongo ahí mi puertita. ¿Qué va a pasar? Ahora gira en sentido horario. Porque yo del lado de arriba le estoy haciendo más fuerza que del lado de abajo. Entonces todo acá abajo, el rotor también es distinto de cero. Entonces ahí ya está. El rotor es distinto de cero en la parte del eje para arriba, del eje para abajo, y en el eje central, exactamente en el eje central vale cero. ¿Sí? ¿Dudas sobre esto? Entonces ahora vamos a recordar qué significaba la divergencia. Esto es rotor. Divergencia. La idea de la divergencia es la siguiente. Ustedes tienen un campo que agarra una cajita. Vamos a un campo así, por ejemplo. Ustedes agarran una cajita y lo ponen en este punto. O sea, ustedes quieren ver la divergencia en ese punto, ¿eh? Entonces, agarran una cajita. Y luego lo que hacen es, dejan fluir, si quieren, por el campo. O sea, dejan que cada puntito de la cajita fluya por el campo. O sea, por donde indican las líneas que tiene que ir. O sea, después de un tiempo esto se va a agrandar a algo así. Voy a poner otro color. Este rojo es después de un tiempo. Imaginen que la cajita es elástica y se puede estirar bien. Entonces, eso no quiere decir que la divergencia es positiva. O sea, nuestro cuadradito está diverge, si quieren. El tamaño del cuadrado diverge.
Y es lo mismo que decir que el campo en ese punto tiene una fuente. No sé si de eso hablaron. Una fuente se llama eso, donde salen vectores. Podría pasar el caso contrario, que fuese un pozo, y eso es donde entran vectores. O sea, acá sería el contrario. Acá si agarramos una cajita, después de un tiempo no se va a agrandar, sino que si lo dejamos fluir por el campo, después de un tiempo va a estar acá adentro, más chiquito. Bien. Este, por ejemplo, sería x de xy igual a xy. Y este sería x de xy igual menos xy. O sea, en cada posición ponemos el mismo vector pero apuntando hacia adentro. ¿Se entendió la idea de la divergencia? ¿Escuchan? Sí, sí, se entendió, sí. Bien. Entonces volvamos al dibujito. ¿Qué les parece en este caso? ¿Dónde podríamos fijarnos? Díganme un punto donde nos podríamos fijar. Bueno, entrada y salida, bien, y a qué altura. O sea, uno cualquiera para empezar, después vemos el resto. Nos podríamos fijar, por ejemplo, acá en el medio. Como decimos hoy, que primero nos fijamos en el medio. Se dibuja una cajita. ¿Qué va a pasar luego de un tiempo? Sí, claro, o sea, la cajita va entrando, pero digo, la cajita se deforma o sigue igual. Bueno, Para mí se deforma un poco. se deforma un poco, claro, porque en el medio va más rápido que arriba y abajo. Entonces, después de un tiempo, esto quedaría como con una pancita de este lado y de este lado quedaría así. Porque la parte del medio va a ir más rápido, el frente se tiene que ir más rápido que las partes de arriba y abajo. Y después de un tiempo va a ser más todavía. O sea, al pasar el tiempo se va como estirando más. Lo interesante es que, aunque esto se vaya estirando, la divergencia de este campo igual es cero. Porque recuerden que la divergencia no es cero cuando hay pozos o fuentes. Pero acá no hay, porque acá es todo horizontal. O sea, no hay un lugar donde salgan vectores o mueran vectores. ¿Te animas a repetirle? ¿Cuál Sí, yo parte? no. ¿Cuál parte repito? Eso último. Bien, es lo del dibujo que hice acá hoy. A ver si me deja esto ahora. Tipo, ¿por qué es cero? La divergencia no es cero cuando tenemos fuentes o, o pozos. O sea, una fuente es algo donde salen vectores y un pozo es algo donde vienen vectores.
Entonces, en algo que se mueve, lo podemos, vamos a pensar un campo que nos dé ese dibujo. A ver, campo XY, queremos que se mueva hacia la derecha, que el X depende de la altura. Por ejemplo, podría ser la altura fija y X tiene que variar con la altura. Por ejemplo, I más 1. Entonces, ¿cómo nos queda el dibujo de este campo? Que sea recta. En el eje X, donde I vale 0, el campo es X nada más. Entonces, bueno, para que me dé cuenta, este no me va a servir porque está acelerando. Espera. Porque yo necesito que sea constante en X. Entonces acá hay que poner una constante. 1. Ya lo que dice Luis también es cierto. Si ustedes toman una superficie, o sea, eso lo está empezando un campo en R3, ¿no? Si tiene una superficie, lo que entra es igual a lo que sale. Ahí es cuando la divergencia es nula. Porque eso que implica que no tienen pozo ni fuentes. Digo, por ejemplo, tienen un pozo, una fuente, perdón, que es el caso de arriba, acá no entra nada, pero sale todo. O sea, la diferencia no es nula. Y este es el caso opuesto. Acá no sale nada, pero entra todo. Entonces lo que entra no es igual que lo que sale. Entonces ahora sí, voy a dejar este campo para digamos, mostrarle que es como el dibujo que tenemos. Le cambié acá X por 1 para que sea constante, porque si no, mientras yo me muevo, el X crece, tendría que ser cada vez más rápido y eso no pasa. Entonces acá este campo va así. Ahora, cuando yo empiezo a subir el Y positivo, por ejemplo, Y igual 1, en el campo me queda un medio, porque este Y me lo achica. Entonces me queda más cortito. Mientras más subo, más cortito me queda. Y acá, para arreglar un poco, cuando el I es negativo, esto tendría que tener un número absoluto. Ahora, cuando el I es negativo, como le pongo el valor absoluto, en realidad pasa lo mismo. Quedan un poco más chiquitos los vectores. ¿Sí? Se ve que este campo hace lo que queremos, o sea, es como el dibujo. Sí, sí, se entiende, sí. Bien. Entonces podemos calcular la divergencia de este campo y ver qué pasa. Entonces vamos a suponer I mayor o igual a 0, por un lado. Entonces el valor absoluto de I es simplemente I. Pues esto hacemos del otro caso. Entonces la divergencia de X es la derivada de 1 sobre I más 1 respecto a X, más la derivada de Y respecto a Y. Lo cual no me está dando 0 y eso me extraña. Todo el ejemplo para mostrar que quedaba 0 y no me está dando 0. Esto da 1. ¿Qué pasó? Me complicó el ejemplo. Ahora no esperen, acá este campo no hace. Sí hice mal el dibujo, pero en realidad acá viene 0. Ahora les explico por qué viene 0.
yo acá pongo un i positivo y ya me paro acá, o sea, un i, como estaba. Yo lo que quiero que acá sea horizontal el campo. Cero. Para que sea horizontal necesito que la componente n sea 0. Si el i no es 0, o sea, la componente i no es 0, cuando yo dibujo mi vector, ya me está quedando para arriba. Y no es lo que yo quiero. Yo quiero que me queden horizontales los vectores. Pero para que queden horizontales, la coordenada ni tiene que ser 0. Entonces la divergencia sí era 0. Yo me confundí ahí, puse el i, pero no es un i. O sea, piensen, para dibujar esto, hay un ejercicio, ahora creo, en el práctico que les pide dibujar. Lo que ustedes tienen que hacer es separar en un punto y calculan cuánto es el campo en ese punto. Y ahí dibujan el vector apoyado en ese punto. Separan en otro punto, calculan el vector el campo en ese punto y dibujan el vector apoyado en ese punto. Se repite de por qué tiene que ir 0 en la coordenada ahí. Si acá hubiese algo distinto de 0, cuando ya me paro en un punto, tengo una componente en x y tengo una componente en y. Entonces mi vector resultante no es horizontal. ¿Entiende eso? Bien, bien, bien. Ahora sí se entendió. Bien. Mejor. Ya. Entonces, como yo quiero que siempre sea horizontal esos vectores, sí o sí tiene que ir 0. Ahí. Efectivamente, la divergencia va a ser. Podríamos hacer después el otro camino. Faltaría ver cuando i es negativo. Entonces, i es menos i. O sea, el valor absoluto de i es menos i. Pero igual no importa, porque como estamos derivando respecto de x, entonces la derivada de 1 sobre menos i más 1 respecto a x, más la derivada de 0 respecto a y. Entonces, seguimos 0. Porque la divergencia de este campo es 0. Y la idea es esa, la pueden pensar como dijo Luis, creo que era. A ver, pues yo le cambié el nombre, no Luis. Pero la cajita es como la superficie, solo que en R2, la superficie está en R3. Pero si ustedes piensan en una cajita, si no quieren pensar que se mueve, piensen que lo que entra y es igual a lo que sale. Acá entran cosas y es igual a lo que sale. En ningún momento acá adentro los vectores mueren o aparecen. Entonces, cuando pasa eso, que lo que entra es igual a lo que sale, la divergencia vale cero. Entonces, volvamos al ejercicio. ¿En qué puntos la divergencia vale cero? En todos. Acá en todos los puntos vale cero la divergencia. Por ese argumento, si quieren con la cajita, dibujen la cajita y vean que todo lo que entra es igual a lo que sale. O sea, no hay nada que destruya vectores o que aparezca vectores de la nada. Entonces, bueno, divergencia no nula en ningún punto, todos puntos nula, y rotor no nulo es del eje para arriba y del eje para abajo. Justo en el eje del medio vale cero el rotor. ¿Sí? ¿Dudas sobre este ejercicio? No, no, todo bien, todo bien. Bien. Bueno, acá el 13 tenemos un caso de eso, que nos pide no un campo, y la parte de A nos pide representar el campo. Eso quiere decir dibujar el campo. Vamos a probar a hacer eso. Perdón, ¿se quedan? 3. Es X, que va de R3, sigue 0, 0, 0,
No, no R3 no, R2, ¿no? Ah, no, R3. X de X y Z igual X y Z sobre X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado a la 3 metros. A la K sobre 2, no, a la K sobre 2. Entonces, si quieren, para empezar, podemos pensar el mismo campo, pero en R2, para poder dibujarlo mejor. X de XY igual XY sobre X al cuadrado más Y al cuadrado elevado a la K sobre 2. Entonces veamos cómo queda este campo. Pues el de R3 va a ser igual, pero con una coordenada más. ¿Cuánto vale el campo en el punto, por ejemplo, 0, 0? No sé qué me en la cabeza fue la pregunta con trampa, porque el 0, 0 no está en medio mil. O sea que no tiene sentido preguntarse cuánto vale el campo hoy. Pues para dibujar simplemente dibujamos en el dominio que estamos. El 0, 0, 0 no está. Así que no lo dibujamos. ¿Cuánto vale el campo, por ejemplo, en 1, 0? Este es el punto 1, 0. X en 1, 0 es 1, 0, el vector 1, 0 sobre 1 al cuadrado más 0 al cuadrado a la K sobre 2. Y esto me queda 1, 0 nada más. Esto me queda 1 elevado a la K y eso siempre vale 1. O sea que en 1, 0 tengo el vector 1, 0. Este es el punto 1, 0. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora el 0, 1? X de 0, 1 es 0, 1 sobre 0 al cuadrado más 1 al cuadrado a la K sobre 2. Esto es 0, 1. Ahora queda para arriba. ¿Sí se está entendiendo lo que estoy haciendo? ¿Se entiende cómo hacer para dibujar los campos? Profe, ¿lo pasaste tipo de R2 para dibujarlo más cómodo o qué? Claro, en la R3 sería del vector igual. Está. Después si quieren lo Y dibujamos. después dibujabas la otra coordenada igual. Claro. Entonces, estamos viendo que si agarramos un punto acá, nos da el mismo vector. Ahora, ¿qué pasa en un medio cero? Un medio cero está por acá. En un medio cero tenemos que nos queda un medio cero sobre un medio al cuadrado es un cuarto, más 0 sobre 2, pero 0 al cuadrado, k sobre 2. Entonces esto es un medio cero sobre un medio a la k. Entonces ahora estamos viendo que esto empieza a depender de k. Si k es muy chiquito, muy cercano a 0, ese vector cómo queda. Cercano al medio cero. ¿Cómo, perdón? Es que se queda cercano al medio cero. O sea, Eh, que o sea, yo tengo que dibujar un vector que empieza acá. Va a estar en el eje horizontal, ¿no? Porque el iba de 0, la pregunta es, ¿va a ser muy largo, muy corto y para qué lado?
Si bien hacemos Va la a otra ser, pregunta. Cuando K es muy grande, un va a ser- medio, ¿cómo? va a ser muy cortito. Ahí va, cuando K es muy grande, el vector va a ser chiquitito. Entonces K grande. Y fue lo que dice Luis. Mientras más chiquito es el K, más grande va a ser el vector. O sea, empieza al mismo lugar, pero va a ser larguísimo el vector. Y entonces K grande. K chico. Bueno, K grande era allá. Estos son los casos en que K grande sí, pero K grande mayor a cero. Porque si es menor a cero, me queda al revés. Sí, sería K chico con K menor a cero, o K grande con K menor a cero. Eso es porque si el K es negativo, pasa para arriba en realidad, ¿no? Si K es menor a cero, entonces 1 sobre 1 medio a la K es igual a 1 medio a la menos K. Pero K es menor a cero. Entonces menos por menos me queda positivo. Entonces ahí pasa el comportamiento contrario. Cuando K crece, me estira el vector. Cuando K se achica, me comprime el vector. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien, Sí, se entiende, profe. bien. La única duda que tengo es por qué los vectores tipo apuntan para la derecha. Porque acá tenés un medio positivo y acá cero. Ah, qué bobo, gracias. O sea, si yo lo dibujara en este lado, sí apuntaría hacia otro lado. Yo me paro, espera que no me está dejando. Me paro acá, por ejemplo, en menos 1, 0. Entonces el vector apunta para acá. Si me paro acá, en 0, menos 1, el vector apunta para acá. Entonces la idea es la siguiente. Es, para dibujarlo, pensar que tiene un K, no importa, pero que está fijo, el K. Y bueno, y empezar a hacer esto y ver cómo queda el campo. Después en R3 es la misma historia. En R3, X y Z. Ustedes agarran un punto por ahí. Imagínense que este es el 1, 1, 1. Entonces el campo, el 1, 1, 1, va a ser 1, 1, 1 sobre, sobre 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 3, a la K sobre 2. Entonces es un vector que está en la dirección del vector 1, 1, 1. Bien, está en esa recta. Va a ser hacia afuera, ¿no? Porque tiene dirección positivo y esto es positivo, o sea que va para afuera, sale para allá el vector. Bueno, depende del K después si este vector es muy largo o muy cortito. Pero si se fijan va a pasar lo mismo que en el caso de 2. Yo agarro un vector acá en el eje X, me va a quedar así, en el eje Y me va a quedar así, en el eje Z me va a quedar así, acá abajo queda para abajo, queda para allá, y por acá queda para acá. Entonces la idea es eso, es viendo cuánto vale el campo y ir dibujando. ¿Dudas sobre esto? Se entiende, se entiende. Bien, pasemos a la parte B entonces. La parte B dice demostrar que para k igual 3,
se tiene que la divergencia vale 0. Entonces, bueno, ahí ponen k igual 3, calculan la divergencia y ven que vale 0. Y luego la parte C, probar que la divergencia vale 0, si solo si k igual 3. Entonces ya tienen la vuelta, digamos. O sea, en la parte B probaron que si vale 3 el k, entonces la divergencia va a valer 0. Ahora les pide probar que si la divergencia es 0, entonces el k tiene que ser 3. Entonces mi sugerencia para esa parte es calcular la divergencia de ese campo genérico, o sea, con k genérico. Una capa la podemos hacer. 9, 6. El campo es x y z sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la k sobre 2. Entonces, por ejemplo, la derivada respecto a x de x1 es la primera componente, esto es x1. Entonces, esto es igual a la derivada de arriba, que es 1, por lo de abajo sin derivar, más y cuadrado más z al cuadrado a la k sobre 2, menos el primero sin derivar por el de abajo derivado. K sobre 2, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la k sobre 2 menos 1 por 2x. Y todo esto sobre el de abajo al cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la k. ¿Sí me van siguiendo? Sí, sí, sí. Entonces, voy a arreglar un poco. Este 2 se puede ir con este 2. Nos queda x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la k sobre 2 menos x al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado k sobre 2 menos 1. Profe, ahí no te falta un K. Acá sí, tenés razón. Acá hay un k. Bien. Y bueno, como esto es simétrico, las otras quedan muy parecidas. La derivada respecto ahí de xy va a ser, de x2, perdón, va a ser x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado k sobre 2 menos y al cuadrado k. Acá me faltó dividir del de abajo al cuadrado. En realidad no lo puse porque como queremos que la divergencia sea 0, lo de abajo no importa, pero vamos a ponerlo sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la k. Bien, ahora sí. Esto es bien, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado k sobre 2 menos 1 dividido x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la k. Bueno, y así con todos. O sea, la tercera componente respecto a z va a quedar igual. Entonces, la divergencia es la suma de estas cosas. Me va a quedar. Observa que este término siempre se repite. Y estoy sumando 3 veces cosas que tiene ese término. Entonces, 3 por x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la k sobre 2. Y luego estoy sumando estas partes que son muy parecidas, a no ser que acá aparece un x al cuadrado, acá un y al cuadrado y el otro un z al cuadrado. Entonces, puedo sacar el factor común lo otro, menos k, por x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, k sobre 2 menos 1, por
x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. O sea, este de acá sale de sumar las tres cosas. Sale de sumar la derivada respecto a x, la derivada respecto a y, la derivada respecto a z. Bueno, y abajo son todos el mismo denominador. Acá abajo todo tiene la misma forma, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la k. ¿Dudas hasta acá? Vale, seguimos. Para observar que acá tengo, o sea, esto que está acá adentro es igual a esto que está acá. Entonces recordar de las propiedades de potencias que algo vamos a ponerle g a la a por g a la b es g a la a más b. Entonces esto es g, el a sería k sobre 2 menos 1 y el b sería 1. Entonces k sobre 2 menos 1 más 1 me queda k sobre 2. ¿Entendió eso? Quieren que lo escriba un poco más. Se entiende, creo. Bien. Entonces haciendo eso nos queda 3x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la k sobre 2 menos k por x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado por k sobre 2. Todo esto dividido x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la k. Puedo sacar cosas de otro común. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la k sobre 2 dividido x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la k por 3 menos k. O que la divergencia queda así. Y queríamos ver cuándo la divergencia vale 0. Entonces, tenés un producto de dos cosas, vale 0 cuando alguna de las dos vale 0. La pregunta es, ¿esto de acá puede valer 0? Eh, y solo, tipo, son todas cosas al cuadrado, solo voltea ceros y x y z son cero, ¿no? Ahí va, el único punto donde vale 0 es ese, pero de vuelta, ese no está en nuestro dominio. ¿Dónde está el dominio? El dominio no podemos tomar 0, 0, 0 porque esto es plot. Entonces, esto en realidad es mayor a 0 en todo el dominio. Por lo tanto, la única manera de que eso valga 0 es que esto de acá valga 0. 3 menos k igual a 0, sí, solo sí, k es igual a 3. Entonces, con esto probamos que la divergencia de este campo vale 0, sí, solo sí, k es igual a 3. Lo cual, si no nos podemos hacer la cuenta, parece un poco raro, ¿no? Porque nos dan un campo, o sea, un campo, son infinitos campos, para cada k tiene un campo distinto. Y que justo para k igual 3 solo, para k igual 3, la divergencia de 0 es como medio raro. Pero bueno, es lo que pasa. Cuando hace la cuenta queda claro que tiene que ser así. Pero si lo pensamos sin hacer la cuenta, es como, ¿por qué justo k igual 3? ¿Y por qué un solo valor de infinitos es lo que me hacen que valga 0? ¿No? Se pregunta esa cosa a veces. Bien. ¿Dudas sobre este ejercicio? Bien.
Activamos, estamos en la última parte del práctico. Y ahora sí empezamos con un potencial vector. Entonces los últimos 3 ejercicios son de probar si tienen potencial vector y en caso de que sí, hallarlo. Entonces, ¿todos recuerdan lo que es un potencial vector? Lo recuerdo rapidito. Recordar. Un campo A de U en R3, pero en realidad no tiene que ser R3. R3 en R3 es un potencial vector de X, que también va de U de R3 en R3, si el rotor de A le da X. Por eso es potencial vector, porque el A es un campo vectorial. Antes al otro le llamábamos un potencial escalar, porque el F es un campo escalar. Entonces, potencial vector quiere decir eso. Y lo interesante es que hay una... Es fácil demostrarlo, de hecho. Me parece raro no tener práctico, pero es lo siguiente, que si X de esta forma, observación, si X es un potencial, o sea, es un rotor de alguien, entonces la divergencia de X es la divergencia de un rotor, y esto sí siempre da cero. Siempre, siempre, siempre. Entonces esto nos sirve para, o sea, es una manera de saber si un campo admite o no un potencial vector. Le calculamos la divergencia, se da cero, entonces admite. Después hay que hallarlo de alguna manera, pero admite. Y si da distinto a cero, ya no admite. O sea que ya ni nos complicamos. ¿Entiendes? Entonces, bueno, miremos un ejercicio. Ejercicio, creo que era 14. Nos pide determinar si el campo X y Z igual X y Z admite un potencial vector. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos saber si admite un potencial vector? Es esta cuenta de acá arriba. Es fijarse si la divergencia vale cero. Entonces, esto de acá es sí y solo si la divergencia de X es igual a cero. Calculemos la divergencia de X. La divergencia de X es la derivada respecto a X de la primera componente, más la derivada respecto a Y de la segunda componente, más la derivada respecto a Z de la tercera componente. Esto es 1 más 1 más 1, que es 3 distinto de 0. Y entonces ya está, ahí se termina el ejercicio. No admite un potencial vector. ¿Sí se entiende la idea? ¿Cómo sería? ¿Cómo encararlo? O sea, ¿cómo saber si admite o no? Vale.
Entonces el 14 es eso. El 15 es muy similar. De vuelta me dice determinar si X, que me da un campo, tiene un potencial vector. Y si llega a tener uno, bueno, allá va. Y para el 16 les pide comprobar para esos cuatro que eso sí tienen divergencia cero, o sea, calcular la divergencia y ver que vale cero, y luego hallar el potencial vector. Entonces, al estar terminando la clase, lo que hacemos, si les parece, es lo siguiente. La que viene, el martes, por si no se acuerdan o no entendieron, les cuento cómo hallar los potenciales vectores, que es lo que nos estaría faltando. Pero bueno, ya pueden ir viendo si admite o no. Eso sí, ya la divergencia la pueden calcular y ver si vale cero. Ahora, si no entendieron o se complicaron con el potencial vector, cómo hallar el potencial vector, el martes lo miramos. ¿Sí les parece?